Muy bien, muy buenas noches a todas y todos. Primeramente, agradecer a nuestros panelistas que el día de hoy han aceptado muy cordialmente para tocar un tema que es, primero, que está afectando a todos y, bueno, a todos los bolivianos y a todas las bolivianas, un tema que por algunos espacios está generando apasionamientos muy fuertes, pero por otro lado también es importante hacer un análisis pormenorizado. Ojalá que en este espacio que como Red de Participación Ciudadana y Control Social hemos logrado abrir, eh, tengamos ese espacio de análisis y de reflexión. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio virtual, Chiquitanía bajo fuego, orígenes y perspectivas. Me voy a permitir en este momento presentar a nuestros y nuestras invitados, invitadas que hoy se han congregado para poder hablar del tema de la chiquitanía y lo que conlleva en todos los efectos, no solamente económicos, sino también sociales y, por qué no decirlo, también culturales para nuestro país. Tenemos esta noche la presencia de la señora Adriana Montero de Burela. La señora Adriana, una amiga muy querida, conocida nuestra, trabaja en la ciudad de Santa Cruz, bueno, la ciudad de Montero en realidad, es directora del Instituto de INCADE y coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Señora Adriana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilian. Un gusto de estar con ustedes aquí. Y bueno, estamos para compartir nuestras percepciones y a la orden. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia de Mirna Echave Mallea. Es jefa de redacción de la revista digital Inmediaciones, es rescatista y bombera hace 15 años atrás. Actualmente es comandante de la Brigada de Respuesta de Bomberos Unidos Sin Fronteras, BUS Bolivia. Se desempeñó como periodista, editora y jefa de redacción en el periódico La Prensa y periodista en el matutino Extra. Mirna, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, pues, y gracias por el acompañamiento. Tenemos la presencia de Caterín Ardaya. Caterín es parte del equipo técnico de Acobicruz. Anteriormente ha trabajado en Concepción, especialmente en el territorio Monteverde, que a la fecha continúa afectada por el incendio. Es socióloga y abogada. Tiene experiencia en el campo social. Caterín, muy buenas noches. Buenas noches, Lilian. Gracias por el espacio. Y justamente tú lo has dicho, ¿no? Aún estamos en la chiquitanía, aún está bajo fuego, como el título de este conversatorio. Y gracias por permitirme, invitarme a este espacio. Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me permito presentar ahora a Sheila Fátima Martínez Camacho. Ella es ingeniera agrónoma de profesión, directora regional de CIPCA Santa Cruz. Ha trabajado en diferentes organizaciones internacionales y nacionales. Tiene experiencia en gestión integral de proyectos de desarrollo y la gestión basada en resultados. Tiene una maestría en defensa, seguridad y desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Sheila, muy buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Y aquí estamos prestas a participar de manera activa en este conversatorio, ya que por una cuestión de destino somos ustedes de la problemática, ¿no?, que nos trae a este conversatorio. Gracias. Bienvenida, Sheila.
Finalmente, me permito presentar a Vladimir Gutiérrez Loza. Vladimir es economista, tiene maestría en evaluación ambiental, un doctorado en economía ambiental, docente de la UMSA y UPEA, y además es activista ambiental. Vladimir, muy buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es un espacio muy importante, interesante para que podamos abordar un tema que la verdad es que a todos nos compete, pero además a todos nos pone tristes por lo que está sucediendo y hasta no se le puede dar una solución. Bien, Boris, vamos a empezar entonces con este conversatorio denominado Chiquitanía bajo fuego, orígenes y perspectivas. En este primer momento vamos a ver cuál es la mirada que ustedes tienen como panelistas sobre el contexto mundial en los temas de medio ambiente y cambio climático. Cada uno y cada una de ustedes tiene 5 minutos para hablarnos desde el espacio en el que están trabajando, desde su posición incluso personal, pero con conocimiento de la temática. ¿Qué pasa en este contexto actual sobre el que Bolivia no puede abstraerse, si queremos, sobre lo que es medio ambiente y cambio climático? Le vamos a dar la palabra a la señora Adriana. Señora Adriana, ¿cómo ven ustedes como INCADE y además como coordinadora nacional del GTCCJ, el Grupo de Trabajo de Cambio Climático? Bien, mira, esto del cambio climático es un tema que venía sonando ya de mucho tiempo, que se nos ha alertado a todos los habitantes de este planeta, pero somos cabeza dura y nuestra ambición por acumular, por extraerle a la madre tierra los mayores recursos naturales para convertirlos en dinero, nos está llevando a la situación que estamos viviendo ahora como planeta. Porque no es solo Bolivia, tú dijiste bien, es el contexto a nivel global, a nivel mundial. Nuestra economía está globalizada, por lo tanto, la afectación a nuestro clima también está globalizada por el mismo modelo económico. Hablamos de incendios en la Chiquitanía. ¿Qué hay detrás de esos incendios? ¿Es que de pronto han aparecido o es que esto ha sido un proceso que ha venido dándose año tras año, pero que no le hemos dado la importancia que nos hemos hecho de la vista gorda y que ahora estamos pagando las consecuencias? Se dice, es porque no ha llovido en la Chiquitanía tantos meses y por eso los incendios. Pero, ¿por qué no está lloviendo? ¿Qué es lo que está ocasionando la sequía, la escasez de lluvias? ¿Será la deforestación? ¿Y por qué estamos deforestando? Porque el modelo económico imperante en el mundo entero nos los está exigiendo. Y no hay gobierno que se pueda abstener de esto. ¿Por qué? Porque la presión del modelo es fuerte y va exigiendo que la frontera agrícola se vaya ampliando para que el mercado tenga el espacio suficiente para ir creciendo. Esa es mi percepción, Lilian. Esta es la percepción de nuestra institución, de que, decía un agrónomo, no hay desastres naturales, son desastres humanos lo que estamos viviendo, son cosas que estamos provocando los seres humanos en esta tierra y que ahora lo que estamos haciendo es empezar a pagar factura. Gracias, señora Adriana. Realmente, como usted lo dijo, no es un desastre humano, no desastre natural. Catherine, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este tema?
como bien lo decía la señora Adriana, estamos inmersos en esta problemática mundial que es el cambio climático, y no solo el cambio climático, ¿no? Sino también la modificación o alteración de nuestro medio ambiente. Entonces, consecuencia de estas alteraciones que no solamente está ocurriendo en el país, sino también a nivel mundial, es que justamente tenemos ahora en la Chiquitanía un incendio, ¿no? Porque es provocado justamente por las personas, por el excesivo consumismo, por este mismo modelo económico que nos lleva a consumir, y esto a la vez nos va generando efectos, ¿no? Que vivimos actualmente nosotros en la Chiquitanía, lo que son los incendios. Previo al incendio fue la sequía, que eso es lo que hablan los comunarios cuando uno va a la zona y pregunta qué ha pasado, y lo que ellos reflejan es que primero, antes del incendio, estaba la sequía, había después se ha generado los incendios. Entonces, y esto es provocado justamente por nosotros mismos, las personas que no hemos vuelto inconscientes. Ahora, cuando tú haces la pregunta, ¿qué estamos haciendo desde nuestros lugares de trabajo? Pues cambiando mentalidades, sabemos que no es un proceso a corto plazo, cambiar de mentalidad de la población, que seamos más conscientes de esta situación, de los efectos que nos está trayendo. Entonces, eso es lo que venimos desarrollando nosotros que trabajamos con actores sociales, cambiar esas mentalidades y sobre todo aplicar normativas que nos ayuden a contrarrestar toda esta situación. Catherine, bueno, es importante la mirada de lo que denominamos los actores sociales. ¿Qué pasa con estos procesos culturales que tenemos? ¿Cómo eso influye desde las diferentes políticas? Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que van a afectar a todo el mundo. En realidad tenemos también políticas nacionales, pero ¿qué pasa con el medio ambiente y el cambio climático, con todo esto, con lo que tú mencionaste, los actores sociales? En el territorio de Monteverde, los indígenas hacen uso del chaqueo, pero ellos le llaman tareas, ¿no? Que son espacios pequeños, que es para el consumo, hacen chaqueo, pero para su consumo de un año. Entonces no son espacios grandes, pero han sido también afectados con lo que le decía el cambio climático. Ellos comentan, cuando hemos ido a la zona, qué ha causado para que se provoque el incendio, y ellos manifiestan que uno de los problemas que han tenido es que ha habido primeramente sequía, vino una helada, manifiestan ellos. Entonces eso ha hecho que haya bastante sequía y como le digo, lo que ellos queman, si bien son prácticas culturales, pero son espacios pequeños para la producción de subsistencia de un año. Entonces, como que considero que no es un efecto de gran magnitud según las prácticas de ellos, pero ya lo que ocasionan otros actores, podemos decir los ganaderos o grandes empresarios, eso ya nos lleva a hablar de otras magnitudes, ¿no? Que también, sumado a las prácticas culturales de la zona, ha aumentado, y como efecto de ello es que tenemos hasta ahora los incendios que todavía no se pueden sofocar. Gracias, Catherine. Sheila, desde tu posición, ¿cómo ves el tema del contexto mundial en relación al medio ambiente y el cambio climático? Bueno, creo que para nosotros, para las bolivianas y los bolivianos, el cambio climático ha sido una cruda realidad que hemos tenido que constatar ante el desastre ambiental que se está viviendo en la Chiquitanía, ¿no? Hasta ese momento, es cierto que muchas instituciones especializadas en el tema
y que vienen cuestionando y también advirtiendo sobre los efectos del cambio climático, hemos sido conocedoras de dónde se produce, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva se ha ido responsabilizando principalmente desde el ciudadano común o de las personas que cuestionan en algunos momentos, sin vincular el cambio climático a nuestras actividades que realizamos los bolivianos y las bolivianas, a los países industrializados, principalmente Estados Unidos, por la producción de dióxido de carbono, que es el gas que tiene efecto invernadero y que ha generado todos estos cambios climáticos, ¿no? Que vamos nosotros ya viviendo en carne propia en Bolivia, ¿no? Desde esta perspectiva, nosotros en Bolivia no nos hemos hecho todavía parte del problema de una manera masiva, ¿no? De toda la población, sino que hemos venido diciendo que este cambio climático ha sido ocasionado por los grandes países desarrollados que tienen una industrialización de su economía y que emiten estos gases de efecto invernadero. Sin embargo, nos hemos olvidado que un modelo tan extractivista como el nuestro, extractivista agrario, nosotros somos parte de la problemática, ¿cierto? Donde el momento que vamos nosotros deforestando y quemando los árboles, vamos desprendiendo el carbono almacenado en los troncos de estos árboles, en las fibras de estos árboles. Entonces, desde esa perspectiva, vemos nosotros que también ya desde hace unos 20 años atrás venimos contribuyendo, ¿no? a generar todos los trastornos climáticos, podemos llamar así, que se han ido ya visibilizando en el último tiempo, como heladas extremas, temperaturas extremas, sequías extremas, ¿no? Que han venido también a afectar, en el caso de las instituciones como CIPCA, que trabajamos en el ámbito rural, afectadas directamente a los medios de vida de comunidades indígenas, de comunidades campesinas migrantes que han llegado a Santa Cruz y que lamentablemente, no yendo en contra de la compañera que acaba de hablar de Concepción, pero sí que están siendo influenciadas, contaminadas por un modelo agroindustrial exportador, ¿no? Que está profundizando el cambio climático, el aporte que hacemos nosotros en Bolivia a esta situación. Ya que si nosotros analizamos también las comunidades indígenas con los diferentes programas o políticas que se dan en el país, también están entrando al monocultivo extensivo. Y para qué decir de las comunidades migrantes o de las familias migrantes que llegan a Santa Cruz. Entonces, sí nos afecta de manera directa, ya que el cambio climático está generando, ¿es cierto?, distorsiones en lo que viene a ser la temperatura, lo que viene a ser las precipitaciones fluviales, y que esto tiene un efecto directo en los medios de vida rurales que están vinculados, por ejemplo, a la agricultura. Nosotros tenemos cambios en los patrones climáticos que empiezan también a afectar, por ejemplo, a los ciclos productivos de los diferentes cultivos con los cuales las familias generan sus ingresos y también generan alimentos para su autoconsumo. La relación es directa, ¿no? Y también nos llevan a pensar cómo vamos generando nosotros respuestas a todo esto que se ha generado un cambio no solamente en las épocas de siembra, sino también que se han ampliado los meses de la época de sequía, la época de invierno, donde vemos que ahora los meses son mucho más numerosos. Antes tal vez eran 3 meses, ahora tenemos 4 meses donde las precipitaciones fluviales han mermado en relación al año anterior. Entonces, toda esta situación realmente ha caído ya, creo, como les decía al comienzo, la conciencia de la población y tal vez más en conciencia de nosotros que estamos vinculados directamente con el campo. Gracias, Sheila. Me permito ahora invitar a Vladimir Gutiérrez para que nos hable por su currículum y toda su amplia experticia sobre el contexto mundial en relación al medio ambiente y cambio climático.
Vladimir. Ok, gracias. A ver, pienso que a nivel mundial nosotros tenemos que entender que existen dos causas para el tema del cambio climático. Una causa es específicamente los procesos naturales que se van dando, por ejemplo, como las erupciones volcánicas o un efecto invernadero natural, tal vez. Pero la otra causa y la más importante es la actividad humana, que es la que causa realmente los problemas que hoy día nosotros estamos, por lo que estamos atravesando en Bolivia, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos a leer un poco la historia, vemos que a partir de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, ya se empieza a quemar combustibles fósiles. Entonces, a partir de ese momento, creo que empieza la decadencia de la sociedad económica cuando se refiere a un análisis más profundo desde el punto de vista de los recursos naturales. Entonces, ya en la década del 50, científicos europeos nos hacían ver que se veían venir ya cambios drásticos en cuanto al cambio del medio ambiente se refiere. Pero creo que coincidimos todos en que las causas reales para estos problemas son exactamente, específicamente las causas económicas, ¿no? Y en el siguiente punto yo voy a tocar quizás un poquito más, voy a profundizar este tema. Cuando se trata de intereses económicos, por ejemplo, en cuanto a la producción minera en nuestro país, que es una característica dentro de la estructura productiva, o cuando se refiere también a la producción agroindustrial, el tema de la soya, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son varios elementos que habría que profundizar y que desde ya nos dan a entender que son los intereses económicos los que están prevaleciendo antes que los intereses ecológicos, ¿no? Muchísimas gracias, Vladimir. Finalmente, vamos a ceder la palabra a Mirna Echave, quien sé que no ha estado en el trabajo de bombero en este desastre ambiental que tenemos en la Chiquitanía, pero también nos gustaría conocer su mirada como bombera, como una persona que está permanentemente en este tipo de problemas, su mirada sobre el contexto mundial en relación al medio ambiente y cambio climático. Muy bien, nuevamente buenas noches. Y son muchos aspectos que han quedado un poco flotando en el aire en relación a este desastre, como decían, desastre humano, ¿no? Ha sido causado por la gente en realidad, por eso podemos calificarlo así. Desde el punto de vista como bombera voluntaria, pues, bueno, yo estuve en muchos incendios, ¿no? Estuve en tanto estructurales como forestales, y realmente el trabajo físico que se necesita para combatir un incendio es bastante fuerte, ¿no? Las personas que van tienen que estar físicamente y mentalmente preparadas para hacerlo, porque te enfrentas no solamente a condiciones muy riesgosas, sino también de devastación sentimental, por así decirlo, porque encuentras, sí, como lo han visto ahora, animales muertos, la flora, los árboles destruidos, personas que están también con emociones encontradas, etcétera, ¿no? Y hay que reponerse a todo eso para seguir trabajando. Cuando afrontamos, por ejemplo, estuve en el incendio de Santa Bárbara hace algunos años, tú ves los árboles erguidos todavía, pero totalmente negros, carbonizados, y cuando tocas las hojas se te deshacen en las manos, así como cenizas, ¿verdad? Tienes que seguir avanzando, son horas de caminata, horas de trabajo físico, porque a los incendios forestales no se les puede echar agua, porque el agua pesa mucho, tendrías que llevarlas en mucha cantidad, y lo que tienes que hacer es quitarle el combustible, por así decirlo, al fuego. Entonces tienes que ir cortando, talando árboles, tienes que ir sacando tierra del mismo lugar. Y en algunos casos, cuando el fuego no rebasa el metro de altura, puedes sofocarlo con estas colas de pato, como llamamos, pero en muchas ocasiones, cuando ya no tienes ni esa herramienta para trabajar,
lo haces con las mismas ramas arrancadas del lugar y tratas de quitarle el oxígeno para que deje de respirar el fuego y así puedas sofocarlo. Yo creo que en este aspecto el trabajo que han hecho todos los voluntarios, las personas que han podido asistir allá ha sido descomunal. Muchísima gente que ha dado su esfuerzo físico y se ha expuesto a varios riesgos, ¿no? No solamente en sí el fuego, que amenaza con causarles daño, porque tú sabes que en ciertos lugares, en ciertos horarios, por las condiciones climáticas, por el cambio de vientos, etcétera, por las pendientes, el fuego avanza más o menos rápido y una persona corriendo no podría escapar del fuego. Entonces, eso es muy peligroso y eso hay que conocerlo y tenerlo monitoreado todo el tiempo. Y es algo que, por lo que sé, porque muchos amigos míos han estado por ahí, no se estaba haciendo. La coordinación entre los grupos de respuesta efectivos, tanto de la policía, del ejército, como de voluntarios, no ha sido al 100% efectiva. No hubo esa coordinación, no estamos preparados para esto, no hay un sistema de monitoreo permanente que nos permita saber cómo, por dónde ir, que pueda rastrear el movimiento de la gente que se está moviendo, los equipos de respuesta, cómo se está trabajando, la alternancia para el descanso de estas personas. Ha sido muy tardía, lo han hecho días después, los primeros días han sido las mismas personas las que tuvieron que organizarse. Entonces, es bastante conflictivo, problemático hacer este tipo de trabajo sin este monitoreo constante, es riesgoso también. El comando de incidentes recién se ha instalado la semana pasada, un comando unificado, como se llama cuando tanto las instancias del gobierno como las instancias locales de primera respuesta han logrado coordinar todo esto. Hubo coordinaciones efectivamente, pero han sido muy rápidas, muy a la llegada de la gente y decirles falta gente en este lado, o sea, falta mucho todavía en eso, ¿no? Y el otro riesgo también es el riesgo de la salud, que seguramente posteriormente muchas personas van a sentir, porque el inhalar humo constantemente durante horas y en algunos casos hasta durante días es perjudicial para la salud, ¿no? Y nosotros como bomberos siempre recomendamos que las personas que no tengan condiciones físicas saludables puedan asistir a cualquier tipo de evento adverso. No solamente hablamos de incendios, ¿no? Sino de rescates, rescates tanto en Loca, en Río, como en lugares nevados. En los casos de los incendios es lo mismo, ¿no? Las personas tienen primero que saber que uno puede ayudar y que está físicamente preparado para hacerlo. De manera que no te conviertas en un problema más cuando haces este trabajo, ¿no? Esto, Mirna, muchísimas gracias. Permíteme que te corte, tu tiempo ha culminado, pero más allá voy a hacerte una consulta cuando pasemos a la ronda de preguntas. Boris, vamos a entrar ahora a la segunda ronda de este conversatorio. Si tienes algo que decir, por favor. Bien. En esta segunda ronda, bueno, sabemos que nuestro país, pese a los avances, pese a las diferentes políticas, por años de años tenemos en nuestro potencial económico, podríamos decirlo así, nuestra mirada extractivista. Somos un país minero por bueno, años de años. Es más, en algún momento la economía de nuestro país ha sido sustentado por la minería y actualmente está siendo sustentado también por el petróleo. ¿Cuál es la mirada de cada uno y una de ustedes sobre el modelo de desarrollo capitalista y extractivismo en Bolivia? ¿Y cómo podríamos decir que esto también está
coadyuvando a este desastre natural que tenemos en la Chiquitanía. Señora Adriana, le cedo la palabra. Gracias, Lilian. Ya lo dijimos desde un inicio, ¿no? Lo que está ocasionando el cambio climático se debe al modelo extractivista que impera en el planeta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? O sea, el modelo ha ido avanzando lenta, pero de manera firme, contundente, y ha llegado a estas instancias extremas. Caterine hablaba de nuestros controles sociales, de nuestra sociedad civil. O sea, el modelo nos ha emborrachado a todos. Cual más o menos queremos acumular más y más bienes materiales, sin importar a quién atentamos, a quién afectamos. Lo que nos lleva es a tener más y más. Entonces, hay que trabajar fuertemente en cada uno de nosotros. O sea, siempre decimos tenemos hijos, tenemos nietos, nuestra familia. ¿Qué legado estamos dejando para ellos? Si seguimos sin hacer nada frente a este modelo que nos está avasallando y que nos está llevando a la catástrofe prácticamente, ¿no? Entonces se necesita cambiar paradigmas, cambiar formas de mentalidad, de ver que otra forma de vida, otra forma de desarrollo es posible, pero para eso realmente se necesita unir esfuerzos, o sea, se necesita volver a soñar, porque con el modelo que tenemos ahora que nos ha encasillado en que cómo producimos más económicamente, estamos olvidando factores muy, muy importantes. Disgregamos la familia, inclusive, que es la célula de la sociedad, en esa búsqueda de cómo generar más recursos humanos. Se necesita rediseñar lo que queremos como desarrollo para cada país. Y en Bolivia, pues mira, se está ardiendo ahorita la Chiquitanía, que es un rincón turístico bello, yo lo conozco. Yo he tenido la dicha de visitar toda la Chiquitanía con mis hijos y siempre decía, ¿qué potencial turístico tiene Santa Cruz, tiene Bolivia en esta zona? Y entonces, en vez de prenderle fuego para pensar en sembrar pastos, o sembrar soya, o sembrar cualquier otra cosa, ¿cómo no potenciar esa zona con toda su belleza natural, con toda su arqueología, con toda su arquitectura, con todos sus valores humanos que hay, y potenciar el turismo? Bolivia es un país bello, bello. Cada departamento tiene su particularidad. Entonces, ¿por qué no dar una vuelta, un giro en este modelo que tenemos, que por supuesto está también en Bolivia, pero potenciar eso del turismo? En alguna oportunidad lo propuse en un evento de los tantos que he asistido y me dijeron que era una soñadora, pero necesitamos soñar, necesitamos escudriñar y mirar enormes potencialidades inexplotadas que tenemos en el país. Quizás hace falta que se haga visible la mirada de la mujer. Yo creo que es necesario que las mujeres empecemos a diseñar otro modelo de cómo generar recursos, de cómo vivir de una manera diferente, amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, para poder dejar un legado digno a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, es posible, Lilian, es posible cambiar, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que diseñar nuevos paradigmas de vida si no queremos realmente perecer como humanidad, porque la Tierra va a seguir viviendo sin nosotros. La Tierra nos va a anular en la medida que la seguimos dañando, pues la Tierra se defiende, ¿no? Y ahí tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos vendavales, tenemos inundaciones, sequías. No es más que la Tierra defendiéndose de tanta agresión. Entonces, ¿por qué agredir a nuestra madre? ¿Por qué no buscar una forma de vida, de aprender a convivir amable, cariñosamente con ella y ver las otras opciones que tenemos como el país?
este país es un país bello, bello en todo, desde cualquier rincón que la mires, es bello nuestro país, pero no lo hemos sabido explotar como turismo. Tenemos la mentalidad, lastimosamente, cuando nos descubrieron el Cerro Rico, pues empezó el extractivismo fuerte, ¿no? Y desde ahí nos hemos acostumbrado a que la tierra debe darnos y debe darnos más. Entonces, mi propuesta ahí es cambiar de mentalidad, cambiar de paradigmas y buscando nuevas opciones. Y eso no va a dar de la noche a la mañana. Nadie, ningún gobierno, ninguna autoridad, ni nosotros como personas individuales tenemos una varita mágica. Tiene que ser también un proceso. Tiene que ver con la educación que estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes estudiantes, cómo lo estamos formando, lo estamos deformando para seguir en este modelo extractivista. Entonces, hay que empezar, digo yo, a soñar entre todos y entre todas. Muchas gracias, señora Adriana. Catherine, ¿cuál es su mirada respecto del modelo de desarrollo capitalista y el extractivismo en Bolivia? Bueno, continuamos con un modelo de acumulación, ¿no? Donde ya lo decía el compañero que está también de panelista, las causas son económicas, ¿no? Donde nos pretendemos acumular sin importar el costo que esto implique, sea a la naturaleza, sea a nosotros mismos, que nos va a afectar. Y para complementar a ello, el gobierno pues parte de esta situación, ¿no? Porque está coadyuvando, y esto lo vemos cuando él aprueba normas, por ejemplo, el de desmonte, y para legalizar estos desmontes. Entonces, volvemos a revisar la historia, donde ya lo decía la señora Adriana, nosotros hemos adoptado un modelo extractivista donde hacemos uso de nuestros recursos, hemos vivido de rentismo, creyendo que seguir este modelo va a mejorar la situación. Sin embargo, si hacemos revisión de qué mejoras ha habido desde que adoptamos este modelo, hemos visto que más bien la pobreza se ha agudizado, y también nos acostumbramos a una mentalidad rentista, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo aportar en cuanto a este modelo, que por ahora el gobierno, que lo ha llevado también a rango de ley, su agenda patriótica, pues está contribuyendo a arrasar con los recursos que tenemos, los recursos naturales como la madera, sin importarle, como le digo, el costo que esto conlleva, que esto sea útil para generaciones futuras, ¿no? Entonces, lo que importa es el ahora, sin importarle las generaciones futuras. Entonces, este modelo no es lo mejor. Y la pregunta es, como ya lo decía la señora Adriana, ¿qué modelo seguimos? ¿Qué paradigma seguimos, no? Porque esto es global también. Entonces, es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué modelo tenemos que seguir que sea sostenible y también nos sirva ahora a nosotros y también para las generaciones futuras? Entonces, eso es en cuanto a lo que puedo aportar en lo que se refiere a este punto. Muchísimas gracias. Sheila, tu mirada, por favor. Hemos diseñado y hemos adoptado, creo que todos los países desarrollados, como se le llama hoy día de desarrollo, a países como el nuestro, un modelo civilizatorio consumista, ¿no? Y que también tiene la cultura de lo desechable, todo es para consumir, todo es para desechar. Entonces, este modelo civilizatorio ha venido marcando, en el caso específicamente de Bolivia, desde la época republicana, desde el momento en que nos hemos fundado como república, nos hemos constituido en un modelo económico, extractivista de nuestros recursos naturales y exportador de materia prima para otros países, ¿no? Hemos aportado, por ejemplo, con la goma que se exportaba a Estados Unidos y a Europa durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
de esa manera, en las diferentes épocas que hemos vivido como país, hemos ido consolidando y hemos podido salir de este modelo económico extractivista, porque no es un modelo de desarrollo, ¿cierto? Que está vinculado a un modelo económico capitalista, consumista, que viene también siendo impuesto por todo un modelo globalizado, como decía también Adriana, ¿no? O sea, la globalización ha impuesto un modelo económico capitalista donde los diferentes paradigmas que han ido surgiendo, por ejemplo, como la soberanía alimentaria, que se contrapone al modelo capitalista, que es un modelo ya de desarrollo, que tiene que ver más con un modelo de desarrollo endógeno, ¿no? De base cultural, no ha tenido, digamos, el efecto, ¿no? Más aún en este gobierno, ¿no? Que ha venido promulgando, promoviendo este nuevo paradigma de la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el modelo que tenemos nosotros imperante en el país, que pasó de un modelo extractivista minero a un modelo extractivista agrario ahora, ¿no? No nos olvidemos que en el caso de las exportaciones, después de los minerales, después del gas natural y del zinc, la soya es el producto más exportado y que inicialmente el gobierno apostó a la soya para generar un equilibrio en la balanza comercial debido a la caída de los precios del gas, los precios internacionales del gas, y también el cierre de contratos que se iba a tener el gas natural con el Brasil y la Argentina. Entonces, desde esta perspectiva, el gobierno iba también apuntando a modelos, a sectores, mejor dicho, sectores económicos, productivos, extractivistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, luego también de la crisis que se tuvo por los precios de la soya a nivel internacional por diferentes motivos, ¿no es cierto? Y también por la falta de competitividad que tiene la soya en mercados internacionales, ahora le estamos apostando a la ganadería, ¿no? Sin embargo, la ganadería, según datos, por ejemplo, que toma la Fundación Solón, ¿no? Solamente exportamos nosotros el 0.1% de las exportaciones antes del contrato que se ha tenido con China desde agosto, ¿no es cierto? Sin embargo, la ganadería, de acuerdo a lo que fue el censo agropecuario del 2013, ¿no? Era la que ocupaba la mayor cantidad de tierra de Bolivia, ¿no? En Bolivia, por lo menos, se tenía casi 5 millones de hectáreas, ¿no? Que tiene ocupada la ganadería a nivel de pastos cultivados y de pastos naturales. Entonces, son grandes superficies de tierra que están siendo utilizados para una ganadería extensiva, ¿no es cierto? Sin ningún manejo de pastos, con un mínimo manejo del ganado bovino, que implica, por supuesto, una alta rentabilidad. Y que las prácticas que se utilizan en esta ganadería no son muy amigables con la naturaleza, ¿no es cierto? Y esto refleja nuevamente el extractivismo que hacemos nosotros de los recursos naturales, de la tierra donde se asienta este tipo de producción. Esto porque no se analiza otras alternativas que van a implicar, por supuesto, el uso de innovaciones tecnológicas o de tecnologías amigables con la naturaleza, que va a tener, por supuesto, un costo, ¿no? Que va a implicar también el tener que minimizar un poco la ganancia, ¿no? Entonces, este enfoque que tenemos nosotros, mercantilista de los recursos naturales, de la tierra principalmente, y ahora lo estamos viendo también en el medio ambiente, ¿no? Porque todo lo que se están planteando los grupos ambientalistas, las instituciones ambientalistas, las críticas, no son consonantes con lo que están viviendo los grandes empresarios. Ellos están de acuerdo con las normativas, están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, en desmedro de todos los bolivianos y bolivianas, porque es nuestro aire el que se contamina, porque les estamos quitando posibilidades a las generaciones futuras. Ahora en la tarde tuvimos una reunión y uno de los miembros decía, somos una generación fallida, que no hemos podido dar soluciones a temas estructurales de nuestro país. Nos seguimos manteniendo un país primario, agroexportador, donde estamos nosotros en aras de mantener los indicadores macroeconómicos de Bolivia, es
estamos realizando todos estos desastres que se están dando en la Chiquitanía. Y ahora, ¿quiénes son los que están realmente protestando en las calles, están tratando de encontrar una solución, de visibilizar el problema? Son las generaciones jóvenes. Son jóvenes los que están en la plaza principal de Santa Cruz pidiendo soluciones, que se cambie este modelo. Entonces Sheila, creo que... muchísimas gracias. Tu tiempo se ha cumplido. Vamos a retomar este tema seguramente en el momento de las conclusiones. Gracias, Sheila. Vladimir, ¿cómo ves tú esta Chiquitanía bajo fuego en relación al modelo extractivista y el desarrollo capitalista en Bolivia? Bueno, hace rato mencionaba que creo que todos coincidimos en que este es un tema netamente económico y para eso habría que hacer un análisis más puntual referente a la estructura productiva que tiene Bolivia. Este gobierno mantiene una estructura altamente devastadora. Si nos ponemos a analizar 5 puntos importantes en cuanto a sectores productivos se refiere, que si quieren llamarlos los más estratégicos, entonces tendríamos que hablar de la producción de gas e hidrocarburos, minería, agroindustria, ganadería y coca. Si nos referimos a estos puntos de manera específica, en el caso del gas y los hidrocarburos, por ejemplo, sabemos que el gobierno está siendo totalmente ineficiente en la producción de nuevas reservas de gas, por ejemplo. De hecho, ya hemos pagado el año pasado una multa por incumplimiento de contrato porque solamente el 51% de la producción de gas se está cumpliendo. Pero esto, ¿qué implicancia tiene? Esta tiene una implicancia directa con el tema ambiental cuando se refiere a que a partir del pretexto de que no se pueden encontrar nuevos pozos de producción de gas, se están entrando a las áreas protegidas, ¿no? 11 de las 22 áreas protegidas del país tienen proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, es un elemento que hay que analizar del por qué se está atentando contra el medio ambiente a partir de la ineficiencia productiva que tiene el gobierno respecto al tema de gas e hidrocarburos. En el tema de la minería, por ejemplo, la estructura productiva de la minería está sustentada en el cooperativismo. En los últimos años se ha incrementado de 50.000 cooperativistas a 120.000 trabajadores cooperativistas. Y esto tiene una implicancia directa también con el tema de la contaminación minera, sobre todo en temas o en elementos tan importantes como es el agua. Entonces, esta estructura productiva que está sustentada en el cooperativismo minero también trae consecuencias directas contra el medio ambiente cuando se refiere no solamente a los pasivos ambientales que dejan este sector productivo cooperativista, sino además con los altos niveles de contaminación que tienen las minas que son trabajadas por el sector cooperativista. Por otro lado, el tema de... si nos vamos al tema agroindustrial, hace rato una de las compañeras hablaba, se refería al tema de la soya. No solamente la producción de la soya para el famoso proyecto que tiene el gobierno, el proyecto estrella del etanol. El etanol tiene 2 problemas en cuanto se refiere a la contaminación y el atentar contra el medio ambiente. Uno, al agua y al uso del agua, porque para producir 1 litro de bioetanol se necesitan 1.400 litros de agua, por ejemplo, en algún caso y en otros casos hasta 5.000 litros de agua solamente para la producción de 1 litro de bioetanol. Eso por un lado, y por otro lado, la expansión de la frontera agrícola para la producción de soya destinada a la producción de etanol. Entonces, esto obviamente contiene otros problemas más, no solamente el tema del agua, sino el tema, por ejemplo, de las emisiones atmosféricas, el tema de la ampliación de los monocultivos, esto significa pérdida de tierra arable, contaminación de suelos, afectación del ciclo del agua. Por otro lado, otro de los problemas es el riesgo de la seguridad alimentaria también, que es un problema que nosotros deberíamos estarlo analizando más profundamente, porque no solamente se va a afectar a la disponibilidad de alimentos, sino además al precio y a la calidad de estos. Y por otro lado, la demanda de energía también que requiere la producción de bioetanol. Entonces, esto es referido al tema agroindustrial. En el caso del tema ganadero, igual, el gobierno plantea un proyecto estrella relacionado a la producción de carne para el mercado chino. El gobierno se ha comprometido a producir 3.000 toneladas de carne por mes
solamente para el mercado chino. Esto implica un incremento casi del 60% de área deforestada, solamente para ganadería. Entonces, ese es otro de los elementos también que atentan al medio ambiente, no solamente en el tema de los suelos, sino además en el tema del agua también, y obviamente en la capacidad que tienen de generar gases de efecto invernadero el ganado. Otro de los elementos también que es importante que nosotros analicemos es la producción de coca. Ustedes saben que con la nueva ley de coca se amplía la siembra de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas. Entonces, estamos hablando de un excedente casi de 10.000 hectáreas que claramente están destinadas a la producción de cocaína, ¿no? Al narcotráfico. Entonces, son aproximadamente 7.700 toneladas de coca que se está produciendo en el trópico de Cochabamba, que como lo decía, esto tiene una implicancia directa con el narcotráfico porque no se justifica de otra manera el incremento de la producción de coca. Y esto tiene otros antecedentes también y otra problemática adjunta a la producción. Por un lado, por ejemplo, está la deforestación de suelos también. Por otro lado, la pérdida de cobertura forestal, que son las consecuencias de la producción de coca. Está el incremento de la erosión de los suelos, por ejemplo, también la pérdida de biodiversidad, que es otro de los elementos interesantes o importantes que hay que analizar. Y sobre todo, y algo importante también, que es la pérdida de los suelos productivos. Entonces, si nos ponemos a analizar mucho más profundamente estos elementos que acabo de mencionar, creo que vamos a entender realmente cuál es la causa de lo que hoy día estamos viviendo como tragedia, ¿no? Los incendios no son casuales. Todo lo que está pasando en la Chiquitanía no es casual. Es parte de un proceso que ha llevado adelante este gobierno cuando se trata de favorecer a los diferentes sectores productivos, que son en realidad aquellos sectores que mantienen de manera política y sostienen este gobierno. Entonces, me parece que el análisis va por ahí, ¿no? Gracias, Vladimir. Finalmente, Mirna, como bombera, pero creo que en este momento, principalmente como periodista, ¿cómo ves tu Chiquitanía bajo fuego desde este modelo de desarrollo capitalista y el extractivismo en Bolivia? Mira, Lilian, lamentablemente, como vemos también el modelo capitalista ha acaparado también a los medios de comunicación. Y es muy importante analizar la forma en que se ha dado cobertura informativa a este evento. Efectivamente, gracias a los medios de comunicación, el mundo ha podido ver lo que estaba pasando aquí y cómo el gobierno estaba tratando de minimizar el problema, ¿no? La situación. Pero también tenemos que criticar la tardanza que hubo en el inicio de la información, en el seguimiento de la información relacionada a los incendios en la Chiquitanía y en otras regiones del país, ¿no? Normalmente el periodismo se basa en la novedad, efectivamente, y cuando hay incendios forestales, chaqueos en gran parte del país todos los años, ya no es tan novedoso. Empieza a ser novedoso cuando esto empieza a arrasar, a afectar más, etcétera, ¿no? Regiones, personas. Otro aspecto que se toma mucho en cuenta es la cercanía con las poblaciones, la afección humana y cómo el periodista puede hacer una cobertura de esto. ¿Y por qué son estos elementos importantes para el periodismo? Porque a partir de ahí es cuánto y cómo se va a vender esa información al público. Y esto responde efectivamente a ese modelo capitalista, ¿no? Porque son empresas las que manejan la información también, en la mayoría de los casos. Sin embargo, los periodistas en estos casos también tenemos limitaciones. No sé de muchos periodistas que hayan asistido al lugar, que hayan hecho coberturas, sino después de la segunda, tercera semana de los incendios. Los primeros días no hubo muchas personas que hayan registrado, excepto los lugareños, ¿no? Que han mandado fotografías de lo que estaba pasando, etc. En esto las redes sociales, las plataformas que tenemos ayudan mucho, pero creo que en esta época eso ha hecho que los periodistas, que el periodismo, que la información se vuelva un poco lejana a las situaciones y no tenga ahí al personal
para que registre directamente lo que está pasando. Eso ha permitido que la declaratoria de desastre, el pedido de la gente, los problemas que hay ahí, la falta de equipamiento de los bomberos, la necesidad de que cada vez haya más gente en el lugar, tanto militares como autoridades incluso, no sea tan visible los primeros días. Como te digo, eso es una crítica, una autocrítica al gremio, por así decirlo, ¿no? Este retraso en la información también tiene otro factor. Nosotros, los periodistas, no tenemos que olvidar que además de informar, educamos a la población en relación a todos estos aspectos que hemos estado analizando. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo? El periodismo se ha ido mucho más al hecho del momento, ¿no? A los animalitos muertos, a los bosques quemados, al supertanker que iba a llegar y que no ha llegado y que cuando ha llegado no ha sido totalmente efectivo. Se ha dado mucha cobertura a temas así muy puntuales, incluso utilizando alguna terminología que no era adecuada ni era exacta en relación a lo que son los incendios, ¿no? Es un periodismo más distractivo. Y después de que ha pasado 2 semanas de mucha información, de muchas fotografías, de mucha réplica, incluso en las redes sociales, con memes, con críticas, etc., es como que ahora ha ido bajando un poco la cobertura, porque al final pareciera que se está repitiendo lo mismo, ¿no? Sigue el problema, siguen los incendios, cuánto bosque se está quemando, las cifras se están renovando, pero ya no hay tanta información para darle a la gente y nos estamos enfocando en otras cosas, otra vez el tema de las elecciones, etc. Entonces, como te digo, la cobertura periodística desde el punto de vista del capitalismo sigue siendo una problemática para la sociedad, porque nosotros tenemos la obligación de guiar a la gente, no solamente para que conozca lo que está sucediendo, sino también para que tome decisiones en estos aspectos. Y falta mucho eso, mucho un punto de vista bien crítico desde el periodismo. Mirna, muchísimas gracias. Para entrar a esta tercera ronda, me voy a permitir hacer un pequeño resumen de estas 2 primeras rondas. Bueno, creo que es un consenso y un reconocimiento que Bolivia, por sus características, es un país netamente extractivista, podríamos decirlo así. Es un país donde la mayoría de las políticas están centradas en el fomento al extractivismo y de alguna manera al modelo capitalista. ¿Cómo en esa mirada, en esa lógica de un país donde prima lo económico por un lado, pero también lo otro que decían es que el tema del medio ambiente, del cambio climático, no es un tema de hace 20 días, de hace un mes atrás, es un tema que data de hace muchísimos años, pero lamentablemente no hemos tomado conciencia del problema en el que estamos centrados. Bolivia, sin embargo, se ha definido como un país defensor de la madre tierra. ¿Qué pasa con estas normativas? Se ha hablado mucho de normativas que de alguna manera están facilitando el tema del chaqueo y de la ampliación de la frontera agrícola. ¿Qué pasa con esta normativa boliviana sobre los chaqueos y la frontera agrícola? Señora Adriana, le cedo la palabra. Gracias, Lilian. Bueno, cuando se dio la ley de la madre tierra, yo dije, ah, qué belleza, hasta que al fin, pero mira lo que estamos viviendo, ¿no? Después de la madre tierra, una serie de leyes que se dan entre gallos y medianoche, y leyes a favor, leyes en contra, leyes que no se socializan, que la ciudadanía
el ciudadano común y corriente no conoce, no sabe interpretar. Y bueno, ahí estamos. El cambio climático, que dijimos que parecía tan lejano para nosotros, lo tenemos aquí ahorita sintiéndolo, pero en carne viva, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esto? Vuelvo a decir lo que dije de inicio, corroborando lo que decía Catherine. ¿Qué rol estamos jugando la ciudadanía con esto del extractivismo? Sea minero, sea petrolero, sea agrícola. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué va a pasar en breve con el agua? Todas nuestras aguas están contaminadas. Por ejemplo, en el censo agropecuario se dijo que las aguas las aguas subterráneas de Santa Cruz estaban contaminadas por agroquímicos en un 63%. Eso es agroquímico. ¿Qué de las petroleras? ¿Qué de los abonos químicos que se utilizan? ¿Qué va a pasar ahora con el agua de la Chiquitanía cuando empiece a llover y las cenizas lleguen a los ríos? O sea, estamos contaminando nuestra agua. Por otro lado, con la cuestión del crecimiento de la frontera agrícola que se está deforestando, nadie conoce en realidad, la mayoría de la ciudadanía no conoce el rol que desempeñan los bosques, los árboles con la cuestión del agua. Ellos son los que atraen la lluvia, ellos son los que mantienen la humedad, ellos son los que nos purifican el aire. O sea, tienen una serie de bondades que sin los árboles no vivimos porque son el pulmón de la tierra. O sea, a alguien nos tapa la nariz y la boca y no podemos respirar, nos morimos, ¿verdad? Eso estamos haciendo con la deforestación. No vamos a tener agua, no estamos preveyendo. ¿Queremos vivir una situación como la que se vivió en La Paz? A todos se le está poniendo cemento. En Santa Cruz crecen las urbanizaciones por aquí, por acá, nadie le pone alto, están taponeando de cemento los humedales. Entonces, se nos vienen, con esto del cambio climático, se nos vienen graves problemas para el país. Y digo, no es solo para el país, porque no solo Bolivia arde, toda la Chiquitanía arde, está ardiendo la Amazonía, África está ardiendo más que nosotros ahora. Entonces, y no estamos mirando. O sea, lo que decía Mirna, el rol que juegan los medios de comunicación son pero sensacionalistas. Arde y hasta que son nuestras. Entonces, el periodismo tiene que desempeñar un rol de verdadera información a la ciudadanía, porque los temas que estamos viviendo tienen que ver con la vida. Entonces, no es posible que nos crucemos de brazos o que queramos cerrar los ojos a esta realidad. Tenemos que movilizarnos como sociedad, tenemos que informarnos y tenemos que empezar a buscar alternativas, a diseñar estrategias entre todos, porque el modelo no duerme. El modelo económico extractivista que rige en el mundo está trabajando las 24 horas del día para ver dónde puede sacar más recursos. Entonces, y nosotros como ciudadanía estamos aquí tranquilos a ver qué hace el gobierno, a ver qué hace qué hago yo. ¿Qué hago yo como persona? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué tan consumista soy? ¿Cómo es que estoy alimentando día a día al mercado? ¿Qué compro? ¿Por qué compro? ¿Para qué compro? Nos dicen que hay que aumentar la frontera agrícola para la cuestión de seguridad alimentaria. ¿Quién come soya en Bolivia? Todo es para alimento balanceado. Y cada vez estamos importando más productos de la canasta hacia nuestro mercado. ¿Qué ha pasado con la rica producción que tenía Bolivia de verduras, de hortalizas? Estamos importando cada día más. Entonces, estamos cultivando, estamos extendiendo la frontera agrícola para biodiesel. ¿Y qué vamos a comer? ¿Nos iremos a servir un litro de biodiesel en nuestra mesa? Entonces, hay que empezar a buscar alternativas, hay que ser propositivos y no dejarnos avasallar, porque de lo contrario, después vendrá hambruna. No habrá lluvias, habrán sequías. ¿Qué vamos a producir? ¿Vamos a seguir importando? Entonces, se necesita de verdad dar un cambio, pero el cambio va a tener que venir desde abajo. Y tiene que venir con una sociedad bien organizada y con la película clara de qué es lo que queremos realmente, ¿no? Para hacer propuestas.
porque de lo contrario el modelo nos está avasallando. Muchísimas gracias, señora Adriana. Catherine, nuevamente, ¿qué pasa con la normativa boliviana sobre chaqueo y la frontera agrícola, sabiendo además que Bolivia se ha definido como protector de la madre tierra, se ha definido además como un país que vive en armonía con la madre tierra? Por favor, ¿cuál es su mirada? Como eslogan es muy bonito, ¿no? Que con este nuevo gobernante, cuando se construye una nueva constitución política del Estado y en algunos de sus artículos justamente se hace referencia a la protección del bosque, a justamente lo que manifiesta Lilia de la armonía del ser humano con este medio ambiente amigable. Justamente es muy bonito como eslogan, ¿no? Pero ya vemos que en las prácticas esto no viene sucediendo, ¿no? Hemos visto que nos sacan normativas, como lo dijo igual la señora Adriana, nos sacan normativas que la construyen en territorio muy incoherente a la realidad. Estas normativas, al contrario, favorecen justamente al modelo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Este modelo extractivista, a este modelo de desarrollo capitalista que está haciendo un uso desconsiderado de nuestros recursos naturales. Y este gobierno que se jacta de protector de la madre tierra, pues es el que ha promulgado, ¿no? Estas normativas que en vez de contribuir a ese eslogan, a hacer práctico el eslogan, pues al contrario, ¿no? Ha causado efectos como lo que aún estamos viviendo. Entonces, lo que yo digo que como eslogan está muy bonito lo que dice, pero en la práctica está pasando muchas cosas y además, como ya lo decía en anteriores intervenciones, en vez de contribuir a un ambiente amigable con la naturaleza, ha legalizado y la destrucción de los bosques, ¿no? Al dictar normativas como la ley 337, como la ley 741, la ley 1998 y también la última que dicta el 25 de abril del 2019, la 1171, y también el decreto, ¿no? El decreto 3973, todas ellas han contribuido a lo que hoy estamos todavía viviendo, ¿no? Los efectos de este cambio climático. Cuando hablábamos al inicio sobre las causas, si bien veíamos causas globales o externas, que ya lo manifestaban, que no viene la sequía, la falta de lluvia, vientos, son efectos globales, pero haciendo una mirada interna también estamos contribuyendo, o este gobierno, en vez de contribuir verdaderamente a un ambiente amigable con la naturaleza o protector de la naturaleza, más al contrario, ¿no? Con esta normativa, sobre todo estas 4 normativas que señalaba, no le importa la naturaleza, no le importa el bosque, lo único que quiere es lograr o satisfacer los compromisos que ya ha hecho con, se puede decir, por ejemplo, con la China, ¿no? Que va a exportar carne y para ello necesita legalizar, por ejemplo, el tema de desmonte y todo lo que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias, Catherine. Sheila, ¿qué pasa con la normativa en relación a los chaqueos y la frontera agrícola? Un momentito, por favor. Bien. Bien, sí. ¿Qué pasa con la normativa y la ampliación de la frontera agrícola? Perdón, es que me dijeron por WhatsApp. Hola, ¿me escucha? Sí, Sheila, te estamos escuchando. Ya. ¿Qué pasa con la normativa? Bueno, estoy yo muy de acuerdo con todo lo que mencionaba la anterior, ¿no? Expositora o presentadora en cuanto a su perspectiva también de lo que está ocurriendo, o sea, totalmente válido todo
todo este análisis, ¿no? Y tal vez aportar en cuanto a que es una normativa que solo está dirigida a consolidar el modelo extractivista agrario en Bolivia y que apunta a aumentar, por ejemplo, la productividad de cultivos como la soya o en el caso específico de la pecuaria como la ganadería bovina a partir de la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Cuando una política de gobierno está bien, o sea, no quiere decir que no tenemos que exportar, que no tenemos que buscar, ¿no es cierto?, sectores económicos que también apunten a mejorar nuestros indicadores macroeconómicos, porque también nos dan estabilidad como país. Sin embargo, también las políticas del gobierno deberían estar apuntadas a que la productividad de los sectores económicos vinculados principalmente al tema agrario, ¿no? En los territorios deberían estar dirigidos a aumentar la producción por unidad de superficie, buscando tecnologías amigables con la naturaleza, tecnologías que no degraden el medio ambiente, que es de todos, ¿no es cierto?, y de todas. Entonces, desde esta perspectiva, también cada uno de nosotros somos parte del problema, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de lo que es la ganadería bovina, el 95% de la producción de ganado que se produce en Bolivia la consumimos nosotros, es destinado al mercado interno. Y ha sido un pequeño excedente el que se ha exportado y que también ahora, bueno, con la ampliación de esta actividad se va a exportar mayor cantidad. Entonces tiene que ver también con nuestros patrones alimentarios, ¿no es cierto? También en el caso, por ejemplo, la soya es cierto que no la consumimos, pero ya sabemos que el plato nacional de Bolivia es el pollo a la braster, el pollo al espiedo, ¿no? Entonces, que este pollo se alimenta con soya, ¿no? Con sus productos de la soya. Entonces, si nosotros seguimos también adheridos o alineados a este patrón alimentario, de seguir consumiendo carne de res, de seguir también consumiendo comidas rápidas que sabemos que también para la salud no es beneficioso, nosotros mismos estamos aportando a consolidar este mundo, que no está dado solamente en las leyes, pero que es cierto también que la ley podría aminorar los efectos sobre el cambio climático al que estamos aportando como bolivianos y bolivianas. Desde esta perspectiva también hay que analizar qué pasa con la otra parte. Hay un mito también que hay que romper, ¿no? Y el mito está relacionado a la ampliación de la frontera agrícola para aportar a la seguridad alimentaria. Y este aporte a la seguridad alimentaria del país está dado por los grandes productores de soya y de los ganaderos, como también las pequeñas comunidades o las comunidades que vienen aquí a Santa Cruz, ¿no? Que son las comunidades migrantes interculturales, que también vienen a aportar a la seguridad alimentaria. Habría que hacer un análisis de qué productos realmente se están generando en estas comunidades donde se están sembrando. ¿Será que estarán sembrando papas? ¿Será que estarán sembrando cebolla? ¿O será que estarán sembrando sésamo? ¿O estarán copiando el modelo productivo de la soya o la ganadería extensiva? Habría que hacer un análisis para poder ver a dónde realmente estamos apuntando nosotros cuando hablamos de la seguridad alimentaria. Sin embargo, Bolivia en los últimos 10 años ha incrementado un 54% en la importación de alimentos. Existen otras regiones del país, como es el caso de la zona de valles, donde tenemos una producción diversa de productos que van directamente a la canasta familiar, que los consumimos diariamente, que no están recibiendo ningún incentivo. Mejor, la importación de los alimentos, de la papa, de la cebolla, se está generando competencia en estos sistemas, en esta región. Entonces creo que las leyes están en este momento distorsionadas y que sería estratégico, ¿no es cierto?, para todo el país, que exista un nuevo rediseño de lo que es el marco normativo que rige las actividades económicas. Bien, Sheila, muchísimas gracias. Vladimir, tú nos has hablado de muchas políticas del Estado, nos has hablado incluso de algunos puntos de vista ya respecto
del manejo del Estado en estos temas de medio ambiente y cambio climático. Vladimir, ¿cómo ves tú la normativa sobre chaqueos y frontera agrícola? Okay. Hace rato decíamos que no es casual lo que está sucediendo hoy día, la tragedia que estamos viviendo en la Chiquitania, porque todo parte de un sistema productivo que es totalmente atentatorio a los recursos naturales y al medio ambiente. Y para justificar esto, voy a hacer mención a algo que una de las panelistas hacía y decía, referente a la normativa que se ha ido gestando en los últimos años, relacionado al tema, sobre todo agroindustrial. Y hago mención, por ejemplo, a la ley número 337 del 11 de enero del 2013, que tiene por nombre Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, pero que en el fondo se trata de condonar las deudas y sanciones por los desmontes que se han ido realizando en los últimos años sin autorización. Entonces se está tratando de justificar ese sector o se está tratando de aventajar al sector, ¿no? Condonándole las deudas que tenía por los desmontes ilegales. Por otro lado, hacer mención también a la ley número 741 del 29 de septiembre del 2015, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas por familia. Esto ha tenido una implicancia directa con aproximadamente 1000 asentamientos a partir de esto. Y la anterior semana, por ejemplo, el INRA entregaba 48 resoluciones de asentamientos en Santa Cruz. Entonces, esto también tiene una implicancia directa con el tema de desmontes. Se está aprobando el hecho de que se incrementen los desmontes en nuestro país. Por otro lado, tenemos también la ley número 1098 de septiembre del 2018, que es la famosa ley del etanol, que lanza como proyecto estrella, decía hace rato, la producción de etanol, pero que a partir de esto se genera un incremento del 11% en los desmontes. Entonces, si hacemos referencia a algunos datos, el año 2016, por ejemplo, se ha tenido casi 300,000 hectáreas de desmonte. El año 2017, 228,000 hectáreas han sido deforestadas. El siguiente año, el año 2018, hemos llegado a 259,000 hectáreas deforestadas y a partir del lanzamiento de esta ley del etanol, este año aproximadamente vamos a tener 1,000,000 de hectáreas deforestadas y coincide con el compromiso que hizo el vicepresidente Linera con el sector agroindustrial, ¿no? Por otro lado, tenemos también la ley del 25 de abril del 2019, la ley número 1171, que permite el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva. Y en uno de sus incisos dice, promover el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada. Entonces, a partir de esta ley se ha originado lo que hoy día nosotros estamos viviendo como tragedia. Yo no entiendo, no he logrado entender el concepto de, o quizás ellos no han logrado entender el concepto de quema planificada y controlada. Es por eso que hoy día estamos viviendo no solamente la Chiquitania, sino en Tarija también, en Cochabamba, en el Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 3973, ¿no? De julio de este año, que en otras palabras es un incentivo a la deforestación y un incremento de la frontera agrícola, porque en el contenido dice, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Esto obviamente ha tenido también un desenlace trágico para nosotros porque siempre se ha apuntado a incrementar el desmonte sin que prevalezca el hecho de que sean áreas protegidas, el hecho de que sean áreas que sean estratégicas para nosotros desde el punto de vista ambiental y natural, ¿no? Gracias, Vladimir. Finalmente, Mirna, yo sé que hablar de la normativa es amplio, pero quiero, a raíz de algo que nos dijo la señora Adriana en esta última ronda, ¿cuál crees tú que es el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura? Tú mismo lo has dicho, ha habido un espacio de sensacionalismo y ahora como que hay un aletargamiento en los medios de comunicación.
En algunos casos se ve a la prensa como amarillista, se ha tratado de desvirtuar muchas informaciones, pero desde tu mirada, el trabajo que vienes haciendo también como bombera, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura? Hablando específicamente de esto que nos ha mostrado Adriana, Catherine, Sheila, y finalmente Vladimir con el tema de las normativas sobre el chaqueo y la frontera agrícola. ¿Cómo ves tú el rol de los medios de comunicación? Bueno, en cierta forma les comentaba que debido a que tenemos que responder a un público, los medios de comunicación muchas veces se basan en lo novedoso y efectivamente no van al tema sensacionalista. Son muy pocos los medios que persisten en una temática haciéndole seguimiento continuo para mantener efectivamente bien informada a su audiencia o a sus televidentes o a sus lectores, ¿no? Depende del tipo de medio. La mejor forma de hacer este tipo de cobertura es estar en el lugar, ir, ver, registrar, sentir lo que está pasando a la gente, cómo está el ambiente, el calor, hablar con las personas, no solamente con las autoridades, sino con la gente que está en el lugar, la gente que trabaja, la gente que habita en el sector, y hacerlo de forma continua para que sepa la población cómo está evolucionando este tipo de situaciones. Nosotros como bomberos muchas veces recomendamos que en caso de un desastre, de una emergencia, de una evacuación, la gente tenga prendida su radio. ¿Y esto por qué? Porque de esa forma la gente puede informarse cómo está evolucionando el problema y de esa forma la gente puede saber qué hacer, porque el fuego, una inundación, un terremoto, cualquier tipo de situación negativa o evento adverso puede empeorar o puede mejorar y la gente lo va a saber a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, esta última época nos hemos acostumbrado mucho a ver primero el Facebook o nuestras redes sociales y a noticiarnos de muchas cosas por ahí y incluso compartir contenidos sin verificar si esa información es verídica o no. Los medios de comunicación, debido a la alta demanda que hay del uso de redes, de plataformas digitales, etcétera, han tenido que migrar muchos de sus contenidos a estos medios y también informan a través de estos medios. Pero en muchos casos la gente no lee todos los contenidos, ve un titular y lo pasa o lo comenta sin leer el resto de la información. Y lo que se ha puesto de moda es el tema de los memes, ¿no? Y incluso de las noticias falsas, ¿no? De los fake news que están afectando también la credibilidad del periodismo. Una de las tareas de los periodistas en estos casos es que cuando recibimos algún tipo de información a través de las redes sociales, muchas veces ahí llegan primero las denuncias, entonces hay que estar monitoreando también esto, es verificar, ¿no?, la situación, ver realmente cuál es la magnitud del hecho y dar la información de manera efectiva y rápida. Muchas veces también por hacerlo demasiado rápido, por la competencia que hay entre medios, se da noticias imprecisas o falsas. Entonces, es la diferencia entre el periodismo y esta información social que sale en las redes es efectivamente la verificación de la información. Tiene que ser así y eso nos tiene que diferenciar de la gente que con malas intenciones está subiendo cualquier información de años pasados, incluso fotografías de animales maltratados o muertos que habían sido de otro país o de otra realidad, de otra época, ¿no? El registro en el lugar yo creo que es primordial y la diferenciación de lo que es el periodismo de las redes sociales. Bien, Mirna, muchísimas gracias. Bien, ya casi llegando al final de este conversatorio virtual, Chiquitanía bajo fuego. Nuestro conversatorio está siendo transmitido por el Facebook
de forma, en vía directa, y tenemos algunas preguntas de las personas que han logrado acceder a este conversatorio. Por favor, vamos a escuchar ya estas preguntas, luego pasaríamos por una ronda de respuestas. ¿Y consideran que el cambio climático a un corto plazo o a largo plazo y qué se va a hacer? Han causado podrían exterminar los focos del incendio de la Chiquitanía, consecuencias de lo ocurrido en la Chiquitanía. Medio ambiente y cambio climático, el modelo de desarrollo capitalista y extractivismo en Bolivia y la normativa boliviana sobre el chaqueo y la frontera agrícola son algunos de los aspectos que hacen a la problemática de los incendios en la Chiquitanía boliviana, mismos que serán abordados por expertos en el área. Bienvenidos al conversatorio Chiquitanía bajo fuego, orígenes y perspectivas, organizado por la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, acerca sobre la ley que ha sacado el presidente sobre los 90. Sí, es preguntar si de alguna manera va a seguir afectando o no, porque aún no se ha hablado nada acerca del tema. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia que esto va a tener, ya sea a un corto plazo o a largo plazo, y qué se va a hacer respecto a eso? Pregunta, ¿existe alguna opinión experta sobre cuándo se podrían exterminar los focos del incendio de la Chiquitanía? Bueno, no es una afirmación, si han encontrado a las personas que han causado el chaqueo y se ha causado ese gran conflicto de la Chiquitanía. ¿Qué políticas se están planteando a raíz de estos incendios y el chaqueo que existe y para evitar o frenar y crear una nueva cultura de cuidado al medio ambiente, tal vez en escuelas, colegios, universidades, alguna campaña no solo de sensibilización, tal vez una campaña más fuerte de educación y de sanción para aquellas personas que no realicen o que realicen actos más bien en contra de la naturaleza? ¿Qué acciones se pueden tomar desde las ciudades para generar un impacto de manera que aminoremos las consecuencias de lo ocurrido en la Chiquitanía? Bien, he logrado rescatar 4 preguntas. Si ustedes me ayudan de la Secretaría Técnica. La primera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del desastre natural que hemos tenido, que estamos teniendo en la Chiquitanía? No sé si vamos a seguir en el mismo orden. Señora Adriana, ¿cómo ve usted las consecuencias de la Chiquitanía bajo fuego, los efectos? Los efectos, ahora lo único que estamos viendo es calor, humo y el fuego, pero los efectos, los verdaderos y tristes efectos los vamos a ver posteriormente. O sea, primero, estamos perdiendo vegetación, estamos perdiendo flora y fauna. Para recuperar ese tesoro que teníamos, para que vuelva a ser como era antes, ¿cuántos años va a tomar eso? Estamos perdiendo biodiversidad, va a haber después la cuestión, la pérdida de fuentes de agua, contaminación de aguas. Entonces, los efectos los vamos a ir sintiendo poco a poco, y si ahora estamos llorando por la Chiquitanía, después vamos a llorar mucho más. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el preludio inicial de ese desastre, ¿no? Las consecuencias vienen después. Catherine. Uno es, complementando lo que decía la señora Adriana, uno está el desabastecimiento de agua. Ahora en la región chiquitana están solicitando todavía en varios de los municipios y de las comunidades agua. No hay agua para el consumo de los comunarios, tampoco hay agua para los animales. Otro de los efectos que también
están ya viviendo, sobre todo los comunarios de estas zonas afectadas con el incendio, es la escasez de alimentos. Nosotros hemos visto a través de fotografía, y ahí la compañera Sheila también puede comprobar que ella ha estado en los sitios, se han quemado los chacos de producción de los comunarios, entonces va a haber escasez de alimentos. Evidentemente también viene más adelante el que si el comunario recorría 10 kilómetros, 5 kilómetros para encontrar que ellos son cazadores y encontrar animales para su consumo, para poder alimentarse, ahora ya va a tener que recorrer, no sé, 30 kilómetros, quizás 50 kilómetros, y esto va a traer también como efectos que al no haber alimento, ellos van a salir de las comunidades, van a salir del bosque y se van a, esto va a traer migración y se van a sentar en los centros poblados, ¿no? Entonces va a traer muchos efectos estos posteriores y como le digo, también ya están viviendo. Uno es el tema de la escasez de agua, alimentos, porque igual al perder los chacos, eso también están, hasta ahora están solicitando en las comunidades. Entonces eso veo como efectos inmediatos y también a mediano y largo plazo que vamos a ver. Gracias, Catherine. Sheila. Bueno, mientras Sheila se conecta... Hola, Vladimir. hola. ¿Sí? Sheila, sí, por favor. ¿Me escucho? Sí, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles crees tú que son los efectos de la Chiquitanía bajo fuego? Bien, nosotros como CIRCA Santa Cruz hemos estado recorriendo dos municipios específicamente, el municipio de San Ignacio de Velasco, que en el caso del departamento de Santa Cruz es uno de los más afectados por el tema de los incendios, y el municipio de San Rafael. Lo que se está viendo en estos municipios como efectos inmediatos, aparte de los incendios, es la sequía, ¿no? Una sequía intensa y prolongada, que es la que ha generado condiciones para que en algunas zonas se pueda, o se haya registrado los focos de quema y que luego se hayan convertido en incendios incontrolables, principalmente en todo lo que es la frontera con el Brasil. Por este motivo, ahorita los municipios más afectados están siendo San Matías y Roboré, y bueno, está trasladado el problema a la provincia cordillera de Santa Cruz. Los efectos inmediatos, como ya decía la compañera anteriormente, los estamos viendo nosotros en la falta de alimentos de las familias. Uno, porque algunas familias a las cuales se le ha quemado, por ejemplo, el bosque, ahí tenían sus medios de vida para poder subsistir. También en algunos casos, por la sequía intensa, se están secando los cultivos y de manera inmediata creo que la ayuda humanitaria está siendo dirigida a proveer el tema del agua para consumo humano y también la dotación de alimentos para las familias que en los próximos 3 meses van a ser muy vulnerables a la inseguridad alimentaria. Eso lo estamos viendo en el territorio. Ya a nivel más macro de lo que es la región chiquitana, también lo mencionaba Adriana. O sea, desconocemos actualmente los efectos los impactos negativos que se ha dado, por ejemplo, en corredores biológicos, donde especies que tienen una transición, ciclos de vida, que lo realizan en un bioma como es la Amazonía, y en el caso, en algunas épocas, en la zona de Chaco, no nos olvidemos que la Chiquitanía está conformada por el bosque seco chiquitano, que es un bioma en transición entre la Amazonía y el Chaco boliviano. Entonces, estas especies, pues, dependiendo de los ciclos de vida, van transitando de un bioma a otro bioma, pero también hay especies que se alimentan de diferentes especies silvestres de flora que actualmente no se sabe. Mediante la gobernación de Santa Cruz se ha declarado la ley de pausa ambiental y se ha conformado una mesa de trabajo específicamente para identificar los impactos ambientales en la flora y la fauna silvestre de lo que han sido principalmente los incendios. Desde esta perspectiva se espera que hasta mediados de octubre ya se tenga una lectura certera de todos estos efectos cuantificados, y esta mesa está conformada por instituciones especializadas en el tema de la ecología, la biología, ¿no? Y los recursos naturales en general.
Muchísimas gracias, Sheila. Vladimir, tu mirada respecto de los efectos de la chiquitanía bajo fuego. Sí, creo que uno de los efectos a corto plazo que más van a ser más trágicos para nosotros es la falta de agua. Las consecuencias de lo que está sucediendo en la Chiquitania van a estar, por ejemplo, relacionadas al tema de la pérdida de humedad, la alteración de los ciclos del agua. Y esto va a tener una implicancia directa con la disminución de las lluvias, ¿no? Por otro lado, la desertificación también de los suelos, que también va a tener una implicancia directa con la falta de provisión de oxígeno en la región. Y esto también va a tener un impacto directo en el tema productivo agrícola, justamente por ambas causas, y lo que va a implicar seguramente más adelante la migración de los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta, sin hacer mención al número de especies animales que estaban en peligro, que están en peligro, que son aproximadamente 1.200 especies animales. Entonces, creemos que las consecuencias van a ser catastróficas. En algún momento se dijo que recuperar todo esto va a llevar 200, 300 años. Y bueno, pues de hecho, toda esta tragedia tiene una implicancia no solamente para nuestro país, sino para el mundo, ¿no? Por la significancia que tenía en cuanto al tema ecológico específicamente se refiere. Vladimir, gracias. Mirna, un panorama preocupante para los bolivianos y bolivianas en nuestro país. ¿Cómo crees tú, cómo ves esto de los efectos y las consecuencias de la chiquitanía bajo fuego? Bueno, mira, como decía el anterior panelista, es realmente trágica la perspectiva que nos deja todo esto, ¿no? No solo porque por los desastres, por las pérdidas que ha ocasionado y que sigue ocasionando actualmente, sino porque nos ha demostrado que somos un país que no está preparado para responder a este tipo de situaciones. El gobierno, con todas sus instancias, debería tener la capacidad de responder y no lo está haciendo. No lo ha hecho. Ha tenido que salir la misma población, han tenido que acoplarse bomberos voluntarios, no solamente de Bolivia, sino del exterior, para poder controlar esta situación. La contratación de aviones y helicópteros es también parte de esta revelación, ¿no? Que nosotros no estamos preparados. Ojalá la creación de un centro de respuesta aquí en Bolivia pueda darnos a futuro la posibilidad de responder a estas situaciones, pero para eso vemos que falta muchísimo, ¿no? Porque hay que crear una institución, un pensum y pasar varios años para formar gente que pueda estar preparada para esta situación. Actualmente estamos desprotegidos y lo más lamentable es que el gobierno no reconoce que no tiene esa capacidad y tampoco reconoce los efectos negativos que esto está ocasionando. Mirna, muchísimas gracias a todos los panelistas. No importa qué sanciones se impongan a los que han iniciado esta catástrofe natural, no importa quiénes hayan coadyuvado a poner a la chiquitanía bajo fuego. Me parece que no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás para recuperar lo que estamos perdiendo. Probablemente ni nuestros hijos lo vean. Me permito puntualizar algunos elementos que han sido claves en este conversatorio. Primero, reconocer que el ser humano, al margen de las políticas, al margen de las propuestas estatales, gubernamentales, no estamos preparados para un cambio de mentalidad respecto al país extractivista, a esa mirada económica, siempre en desmedro de la tierra, de la fauna, de la flora que tenemos en nuestro país. Tercer punto, o segundo punto, perdón, no tenemos
políticas de remediación ambiental. Me parece que estamos de acuerdo en entender que no estamos preparados para solucionar esta catástrofe natural, la Chiquitanía bajo fuego. Tercer punto, las políticas de cuidado y protección de la madre tierra son meramente enunciativas y el resto de nuestras políticas más bien están coadyuvando a esta deforestación y convertirnos en un círculo vicioso de arruinar la madre tierra. Y finalmente, entender que la Chiquitanía el fuego en la Chiquitanía, los efectos no solamente son para la población, los habitantes de la Chiquitanía, el tema de la falta de alimentos, el tema de la falta de agua, el tema de la alteración de los ciclos de agua que van a afectar precisamente a las lluvias, a la presencia de oxígeno, son también preocupantes. Quiero agradecer a Adriana, Catherine, Sheila, Vladimir y Mirna por su participación y por haber aceptado participar en este conversatorio virtual. Creo que nos están quedando muchas cuestionantes, muchas interrogantes respecto de lo que viene, de lo que va a pasar a futuro con este desastre natural. Si tienen alguna intervención, por favor, si podemos ser puntuales, de 1 minuto máximo, tienen ustedes la palabra. Yo quiero cerrar mi intervención con una frase célebre de un indio norteamericano, el jefe Seattle, no sé si lo has escuchado nombrar. ¿Qué dijo este señor? Dijo: cuando hayamos talado, cuando hayamos cortado el último árbol, cuando hayamos matado al último animal y cuando hayamos envenenado el último río, recién nos daremos cuenta que el dinero no se come. Entonces, que eso nos quede como reflexión. Eso es lo que tiene que ver con nuestro modelo extractivista que se campea por todo el mundo. Gracias por la invitación y muy buenas noches. Gracias, señora Adriana. Catherine, ¿algo que decir? Bueno, lo único que me queda decir que los actores ciudadanos en esta situación que se ha vivido en la Chiquitanía ha sido esa acción ciudadana los primeros en atender esta situación. Hemos visto la soberbia de un gobierno que hasta ahora tiene esa voluntad de declarar desastre nacional, ¿no? Entonces, eso hay que rescatar la acción ciudadana y la tarde reacción de este gobierno. Con eso quiero concluir y muchas gracias por haberme incluido en esta plática sobre la Chiquitanía bajo fuego. Muchísimas gracias. Sheila. Bien, también como palabras de cierre, también dejar una frase de reflexión de que el bosque puede vivir sin el hombre, sin las actividades agropecuarias. Sin embargo, desde el momento que nosotros eliminemos el último árbol, ningún hombre ni ninguna actividad agropecuaria podrá darse en la tierra y más aún en nuestro territorio boliviano. Pensemos, como decía el anterior compañero, esto nos afecta a todos los bolivianos, afecta a todo el mundo. Las modificaciones en los ciclos hidrológicos, en la velocidad de los vientos, tarde o temprano nos va a llegar. Tenemos que pensar, tenemos que tratar de incidir en los niveles más altos del Estado boliviano para que se logre cambiar toda esta normativa que es perversa para la vida aquí en Bolivia y en toda la tierra. Yo sé que no tenemos una incidencia a nivel mundial, pero sí podemos nosotros ir cambiando con un granito de arena para aportar a nivel global. Muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a cualquier otra invitación. Muchísimas gracias, Sheila. Vladimir.
Bueno, en primer lugar, darles las gracias por la invitación, porque me parece que todo espacio es bueno y necesario para que nosotros podamos hablar, hacer un poco de análisis respecto a los problemas ambientales en general, pero sobre todo ahora relacionados a la tragedia ambiental que estamos viviendo todos. Y bueno, hacer una reflexión, porque la solución está en todos cuando se trata de que, en este caso, por ejemplo, denunciemos lo que está pasando, porque vemos que, y de acuerdo a lo que yo expuse, vemos que es el gobierno, en este caso específico, es el gobierno el que tiene intereses por detrás, que uno es el discurso hacia afuera de un gobierno amigable con el medio ambiente y la Pachamama, y otro es el discurso hipócrita que tiene hacia adentro y las acciones y actitudes que éste está tomando. Entonces, es bueno, decía, este espacio porque nos da la opción de que nosotros podamos denunciar todo lo que está, por lo que estamos atravesando y toda la verdad detrás de lo que está sucediendo. Pero bueno, yo me despido con eso, les doy gracias nuevamente y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Mirna, para despedirte. Yo quisiera alentar a todos los panelistas a continuar, ¿no? A mantener una mirada crítica sobre esta situación y sobre todo lo que esté sucediendo con nuestro medio ambiente, nuestro país, nuestra tierra que es tan linda. Y difundirlo por todos los medios que sean posibles. Por eso agradezco mucho a la institución por habernos invitado a hacer estas reflexiones y bueno, tratar de cambiar con esto las políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente hay una ley nacional de bomberos que prohíbe que los municipios tengan bomberos. O sea, tiene que pertenecer todo a la policía porque si no es una usurpación de funciones y son muchas normas las que se podrían cambiar, reajustar, criticar. Si no fuera por los bomberos voluntarios, muchas áreas más se hubieran perdido. Así que seamos más críticos y veamos lo que está pasando en nuestro país. Te agradezco muchísimo, Liz. Bien, muchísimas gracias a todos los panelistas. La Chiquitanía bajo fuego. Un panorama, creo, devastador para los que hemos logrado escuchar a estos expertos quienes nos han hablado de toda la problemática. Muchísimas gracias y muy buenas noches.